Benvides a Homines Dubitantes. Una grata bienvenida a Homines Dubitantes. Hoy tenemos un tema bastante controvertido. Tras un largo e intenso debate reflexivo, he decidido abordar uno de los temas más interesantes y complejos de la naturaleza de los seres humanos: la muerte. Sobra decir que una de las condiciones que nos hace ser humanos, homines, es nuestra mortalidad. Todo ser humano es finito y su vida, sea más larga o más corta, siempre tiene un fin. Esta realidad, que cae como una losa en nuestra conciencia cada vez que se piensa y se verbaliza, ha sido un leitmotiv filosófico en la historia de la humanidad. A lo largo de la historia no solo ha habido un interés en reflexionar sobre la muerte, sino en estudiarla, en tratar de comprenderla y en teorizar sobre lo que hay más allá. Se ha tratado de contestar con innumerables soluciones la recurrente pregunta sobre qué ocurre cuando morimos. ¿Hay algo más? ¿Permanece algo? ¿Somos polvo y en polvo nos convertiremos, como se repite cada miércoles de ceniza durante la semana de carnaval? De lo que no se puede dudar es que convivimos día a día con la muerte. En estos últimos 2 años, a raíz de la pandemia, la muerte se ha convertido en una visitante diaria. Cada día se ha estado reportando el número de fallecidos únicamente a causa del virus, pero habría que añadir el resto de las personas que mueren por otro tipo de causas cada día. Además, las últimas semanas nos han dejado todo un catálogo visual de las desgracias que acontecen en Ucrania. Imágenes de familias enteras sepultadas, niños huérfanos tras la muerte de sus padres, padres desconsolados abrazando el cuerpo inerte de su hijo y un largo etcétera de escenas terribles que se unen a la enferma pretensión de la comunicación de masas caracterizada por el llamado clickbait o cibercebo. Cuanto más cruento y perverso, más visualizaciones y por tanto más ganancia. Es por ello que no debemos confundir el periodismo de guerra con la morbosidad de ciertos medios que son capaces de poner imágenes antiguas o falseadas para obtener más beneficio sin importarles la desinformación y la ética deontológica de una labor tan necesaria como es el periodismo. No voy a engañaros, es imposible tratar un tema tan complejo como la muerte en un único episodio, y por tanto este episodio no va a ser más que una breve pincelada de los posibles debates que pueden surgir sobre la muerte. Por otro lado, esto abre la posibilidad de que en futuros episodios abordemos temas relacionados con la muerte que simplemente vamos a mencionar en el capítulo de hoy. Dado el océano de perspectivas desde las cuales se puede afrontar el tema de la muerte, me gustaría que este episodio fuera una introducción general que continuara con las premisas que sustentan este podcast. Voy a tratar la muerte de manera plural, aportando ideas que no vienen únicamente de la filosofía y la historia, sino también de la biología, la sociología o la psicología. Como hicimos con el primer episodio sobre la violencia, vamos a desarrollar una visión amplia que nos permita comparar la manera en la que los seres humanos lidian con la muerte con otros miembros del reino animal y cómo históricamente el ser humano ha generado rituales y filosofías para enfrentarse a la finitud de la vida, tanto de manera individual como colectiva. En una segunda parte hablaremos de algunos ejemplos de estas estrategias ante la muerte que el ser humano ha desarrollado para responder a preguntas existenciales sobre el más allá. Para encontrar la luz en un tema tan oscuro, empecemos por las obviedades. Todo ser vivo perece. No hay vida que escape a la muerte, o mejor dicho, la vida es tanto vida porque muere. Y esa dualidad que es inexorable es parte también de nuestra naturaleza. Todo lo que nace muere, desde los microorganismos más pequeños hasta las secuoyas milenarias, pasando por insectos, hongos y, como no, mamíferos. De hecho, desde un punto de vista biológico, la muerte es necesaria para la vida. Hay microorganismos que viven precisamente por la descomposición de otros seres vivos. En el caso que ocupa este episodio, me gustaría abordar esta perspectiva biológica hacia la muerte para observar que hay
podríamos decir, una reacción natural, entre comillas, hacia la muerte. Con esto quiero decir que la etología animal demuestra que la muerte es un evento esencial en el comportamiento de los animales, especialmente en los grandes mamíferos. Podríamos citar algunos ejemplos de animales que desarrollan comportamientos específicos y extremadamente curiosos cuando miembros de su grupo social perecen. La llamada tanatología comparada nos demuestra que ciertos animales lloran a sus muertos. Me gustaría destacar la labor investigadora de la doctora Shifra Goldenberg sobre la etología de los elefantes africanos. Goldenberg, que actualmente trabaja en el Zoo de San Diego en los Estados Unidos, se dedicó a estudiar el comportamiento de los elefantes cuando algún miembro de su grupo moría. En algunos vídeos comentados de National Geographic, la doctora Goldenberg explica las reacciones que se pueden ver en los elefantes. Las imágenes son impactantes, pues como explica la investigadora, se puede ver a los elefantes tocando y explorando el cadáver de una hembra adulta. Los elefantes se quedan quietos alrededor del cuerpo y pareciera que desarrollaran una especie de velatorio. Este tipo de estudios de tanatología comparada ha experimentado un crecimiento brutal en los últimos años debido a la introducción de la tecnología. El uso de cámaras con robots animatrónicos ha permitido captar imágenes que serían impensables hace décadas. Hay una serie en la BBC llamada Spy in the Wild, dedicada exclusivamente al uso de este tipo de cámaras animatrónicas. Hay un capítulo que me dejó totalmente impactado. Construyeron un robot animatrónico con una cámara integrada, dándole la forma de una cría de langur gris, para introducirlo en una comunidad de estos primates en un templo de Rajasthan, en la India. Este primate, caracterizado por su pelaje grisáceo y su color negro en la cara y las partes sacras, vive en grupos medios y grandes, jerarquizados por un macho alfa. Tienen, por lo tanto, una etología social compleja. La introducción del pequeño robot permitió, sin quererlo, estudiar el comportamiento de estos primates ante la muerte. Os cuento brevemente lo que ocurrió. Decidieron colocar el robot en las proximidades de la comunidad de los langures. Poco a poco los primates se fueron acercando, curiosos. Lo tocaban, lo miraban, lo mordían delicadamente para identificarlo. En poco tiempo, la reacción de los langures demostró que el pequeño robot estaba totalmente integrado. Incluso una hembra se muestra dispuesta a cuidarlo. No obstante, en cierto momento, uno de los miembros del grupo decide cogerlo para llevarlo a otro sitio. Desgraciadamente, el robot se resbala y estrepitosamente se cae desde una altura considerable contra el suelo. La reacción de los langures congela la sangre. Rápidamente una de las hembras empieza a gritar y a coger al pequeño robot en sus brazos. Los miembros del grupo se quedan quietos, esperando la reacción de la hembra. El robot no se mueve. La hembra asume que el pequeño ha muerto y no hay nada que hacer. Delicadamente deja el cuerpo inerte en el suelo y poco a poco los miembros del grupo se van acercando al robot para darle besos, tocarlo y de alguna manera despedirse de él. Los langures se abrazan buscando consuelo ante la pérdida del pequeño. Es simplemente extraordinario. Podríamos citar otros ejemplos de otros mamíferos para destacar cómo empatizan con la muerte e incluso en ocasiones se pueden percibir casi rituales funerarios, como si fueran estrategias colectivas para lidiar con la muerte. El dolor, el luto, no es exclusivo de los seres humanos, ni mucho menos. Es parte necesaria y básica de la etología animal. La aparición de este tipo de comportamientos ha llegado a generar debates en torno a la posible religiosidad de los animales, al menos de aquellos con mayores capacidades cognitivas. Ese debate ha sido crucial en el estudio de la evolución humana. ¿En qué momento de la evolución los homínidos desarrollaron conceptos como el más allá o el alma? ¿Siempre los hubo? ¿La reacción de los langures demuestra que ya existe en este tipo de primates una especie de viaje después de morir y por eso se despiden? Creo que este tipo de preguntas son extremadamente complejas de resolver, pero sí es cierto que la arqueología y los estudios en prehistoria han arrojado cierta luz a estas cuestiones. Precisamente, los restos arqueológicos funerarios han sido el objeto de estudio para descifrar las posibles creencias o ideas
en torno a la muerte que los homínidos pudieron llegar a desarrollar. Hasta hace no mucho tiempo se creía que solo el Homo sapiens había sido capaz de desarrollar conceptos abstractos tales que le permitieran tejer un sistema de creencias ante la muerte. No obstante, hallazgos arqueológicos tan importantes como la Sima de los Huesos en Atapuerca, Burgos, ha puesto en tela de juicio estas premisas. Os voy a contar la historia de Excalibur, pero no la famosa espada que clavada en la roca el rey Arturo liberó para convertirse en el rey de Camelot. Ya tendremos tiempo más adelante para hablar de la épica medieval y los cuentos de fantasía, que sin duda es un tema interesantísimo. Excalibur es un bifaz de cuarcita roja que se encontró en las profundidades de la Sima de los Huesos, en Atapuerca, junto a 4.000 restos de fósiles humanos de hace 400.000 años. Un bifaz era básicamente la navaja suiza del Paleolítico. Se trata de una de las herramientas más antiguas de los seres humanos. Es una piedra con forma de lágrima, más o menos del tamaño de la mano, que se utilizaba básicamente para todo. Cortar leña, despellejar, hacer agujeros, afilar, golpear, etcétera, etcétera, etcétera. Normalmente se realizaban de materiales de gran dureza como el sílex o el cuarzo. Bien, Excalibur es una herramienta de este tipo. Sin embargo, se utilizó cuarcita roja, un material rarísimo para este tipo de utensilios, difícil de encontrar y de tallar. Además, el estudio detallado de Excalibur demostró que nunca había sido usado. Estaba nuevo prácticamente. Es decir, que un individuo dedicó su tiempo en hacer algo que no tenía una función material, sino, como apuntaron los investigadores del equipo de Juan Luis Arzuaga cuando lo descubrieron en 1998, un valor simbólico. Los arqueólogos interpretaron que Excalibur había sido arrojada junto a los restos humanos en los que se encontró. En otras palabras, Excalibur se convertía en el vestigio más antiguo conocido de una ofrenda funeraria. El valor simbólico de Excalibur abrió un océano de hipótesis. ¿Tenían los homínidos de hace 400.000 años ya un sistema de creencias? ¿Para qué lanzar una pieza tan rara a la Sima de los Huesos y no poder utilizarla nunca, ni siquiera como un símbolo de estatus? ¿Creían ya, como lo hicieron ciertas sociedades neolíticas, que había una vida más allá de la muerte y por lo tanto Excalibur era un objeto para ser utilizado en esa otra vida? Lo cierto es que el debate continúa abierto, especialmente en los trabajos que se dedican al estudio de la religión en la prehistoria y el llamado origen de la religiosidad humana. Indudablemente existe una relación entre la complejización social y la complejización del sistema de creencias. Cuando los Homo sapiens dejaron de vivir como nómadas y se asentaron, desarrollando tecnologías tan esenciales como la agricultura y la ganadería, se inició un proceso de institucionalización de la religiosidad, generando no solo espacios dedicados al culto, sino también clases sociales cuya labor en el grupo era tratar los temas asociados a la religiosidad, la llamada clase sacerdotal. En sociedades como la egipcia o las mesopotámicas, podemos observar claramente esta complejización social. En paralelo a ello, el sistema de creencias y en particular las relacionadas con la muerte fueron transformándose con nociones y narrativas cada vez más elaboradas. Citando de nuevo la sociedad egipcia, su sistema de creencias sobre la muerte es súper complejo, que nada tiene que envidiar a la metafísica platónica o la de otros pensadores antiguos. El proceso de momificación no es solo un ritual que requiere una enorme técnica, sino que además es la materialización de una cosmología en el que la muerte y el ciclo de la vida tienen un papel esencial. Meternos de lleno en explicar la momificación egipcia consumiría el tiempo que nos queda en este episodio, pero si os interesa el tema os recomiendo los vídeos dedicados al ritual funerario egipcio y su sistema de creencias en el canal de YouTube llamado Historia en 5 minutos. En él podéis disfrutar de una explicación súper interesante sobre estas prácticas a manos de una gran especialista en el tema, historiadora y arqueóloga, Alejandra Izquierdo. Sí me gustaría añadir que la práctica de la momificación no es patrimonio exclusivo de la cultura egipcia. Es cierto que debido a la cultura de masas, uno piensa en Egipto automáticamente cuando se habla de momias, y además piensa en una momia como una persona rodeada de vendajes.
En realidad, hay momias en otras muchas culturas. A veces el ritual llevaba consigo un proceso previo de momificación, como en Egipto, en el que se extraían los órganos y el cuerpo se trataba con ciertos productos, pero en otros casos la momificación ha sido de manera más indirecta. Es decir, los cuerpos se enterraron y debido a las condiciones climáticas y el tipo de suelo, los cuerpos se han mantenido prácticamente intactos, como la llamada doncella encontrada cerca del volcán Yuyayaco, perteneciente a la cultura inca. Otro ejemplo son las momias budistas relacionadas con los llamados Sokushinbutsu. Se trata de monjes budistas que mediante prácticas ascéticas súper extremas finalizaban con la automomificación. Estos son simplemente algunos ejemplos de rituales funerarios relacionados con la momificación, pero el ser humano ha desarrollado infinidad de rituales funerarios para tratar el cuerpo de los difuntos. En ocasiones se incineran, en otras se entierran, en otras se lanzan al agua, ya sean en ríos o en los mares, en otros se exponen los cuerpos para que sean devorados por aves carroñeras, como el llamado entierro celestial en el Tíbet, y así una larga lista de diferentes prácticas en diferentes periodos históricos y culturales. Todas ellas responden a una forma específica de entender la muerte, pero también la vida. En última instancia, las prácticas rituales funerarias buscan dotar de narrativas colectivas y estrategias que lidien con la muerte. A esta pluralidad le podemos añadir innumerables filosofías que entienden la muerte de una forma específica, aunque ésta no afecte directamente a la ritualidad funeraria. Es decir, en muchas culturas hay distintas formas de entender la muerte, pero solo una manera ritual de lidiar con estas. Es decir, que a la pluralidad de relatos y estrategias que buscan lidiar con la muerte de forma colectiva hay que añadir el plano individual, en el que cada persona desarrolla su propia visión de la muerte y el más allá. Si entendemos las religiones como fenómenos vividos, y no como compartimentos estancos, podemos entender por qué los individuos escogen ciertas creencias y prácticas rituales de diferentes tradiciones para crear su religiosidad personal. Así, a día de hoy, nos encontramos con ciertas contradicciones dogmáticas, entre comillas, en personas que prefieren la incineración, aunque se declaren cristianos. Así, la libertad de pensamiento y también de religión permiten que la pluralidad de las creencias en torno a la muerte sea extremadamente plural. En definitiva, cada persona tiene su forma de entender la muerte, de lidiar con ella y de desarrollar las estrategias que considere oportunas para enfrentarse a la pérdida de seres queridos o incluso a su propia muerte. Y precisamente esto último va a ocupar los últimos minutos del episodio de hoy. Las reflexiones en torno a la muerte propia, es decir, las ideas autorreferenciales a la pérdida de nuestra propia vida. Hasta ahora hemos observado ciertas prácticas e ideas relacionadas con la muerte en tercera persona. Pero ¿qué ocurre con nuestra muerte? Y eso nos lleva a un tema que no deja de ser extremadamente interesante desde el punto de vista humanístico y biológico: el suicidio. Entender cómo las diferentes culturas han lidiado con la automuerte desde una perspectiva comparativa es un trabajo que encuentro fascinante. He de decir que ya ha habido muchos trabajos en esa dirección desde distintas perspectivas. Comprender por qué hay ciertos seres humanos que se quitan la vida no deja de ser un tema que, por desgracia, es muy actual. Es decir, no solo es curioso observar las múltiples filosofías, creencias y prácticas que han lidiado con el suicidio históricamente, sino discernir por qué esa práctica ha convivido con el ser humano desde antaño y, por supuesto, también en nuestros días. Trabajos como el del francés Émile Durkheim, uno de los padres de la sociología moderna, o la fascinante monografía histórica de Ramón Andrés, son dos ejemplos de cómo el suicidio ha suscitado un estudio pormenorizado de este fenómeno. Una de las preguntas más recurrentes en la tanatología comparada, la cual mencionábamos al inicio, es si los seres humanos son el único animal capaz de suicidarse a voluntad. Los estudios sobre prácticas autodestructivas en animales han sido poco concluyentes. Existen, es cierto, casos de ciertos animales que tratan de quitarse la vida. Son raros, sí, pero existen. Durante mucho tiempo se ha pensado que el suicidio era una actividad únicamente humana. Nuestra capacidad cognitiva estaba asociada a nuestra capacidad de quitarnos la vida. La posibilidad del suicidio era parte de la concepción de nuestra naturaleza humana.
Por ejemplo, el estoicismo, una de las escuelas filosóficas helenísticas, trató en gran medida este tema. Séneca, nacido en Córdoba en el año 4 a.C., reflexionó sobre el suicidio como la mayor expresión de libertad que tienen los seres humanos. Todas las personas viven sujetas al destino, fatum, pero podemos burlarlo si nos quitamos la vida. Según el estoico cordobés, el suicidio, la práctica de la eutanasia, la buena muerte, es la superación máxima del miedo a morir. Su vida enfermiza le llevó a plantearse varias veces el suicidio, hasta que finalmente lo hizo en la famosa escena de la bañera, cortándose las venas. Con la expansión del cristianismo, el suicidio fue condenado, pues esa expresión positiva de libertad que se veía en el estoicismo se entendió como una práctica contraria a la voluntad de Dios y por tanto condenable. A lo largo de la historia de la filosofía occidental, el suicidio ha estado presente en muchas ocasiones, especialmente en el periodo romántico del siglo XIX. A día de hoy, hay un debate político sobre cómo lidiar con el suicidio. Se le ha llegado a calificar como la pandemia silenciosa. Se calcula que en 2020 casi 4.000 personas en España se quitaron la vida. Es un número que no deja de crecer paralelamente a los diagnósticos de enfermedades mentales. El aumento del burnout, la depresión o la distimia ha incrementado exponencialmente los suicidios. No es mi labor, ni pretendo, ni sé discutir aquí las políticas necesarias para lidiar con la prevención del suicidio. No creo que mantener la idea del tabú sea positivo, al igual que me muestro contrario a romantizar el suicidio o algo parecido. No obstante, creo que hablar de la muerte desde las humanidades puede servir para poner en común nuestras visiones sobre la finitud de la vida, la brevedad del ser, y entender colectivamente que la muerte es parte de nuestra existencia. Nunca se deja de morir, dice Cito, y precisamente esa relación recíproca entre vida y muerte hace que al hablar del final de nuestras vidas sea también hablar de nuestras condiciones vitales. Debatir y discutir sobre la muerte no es un desprecio a la vida, sino reconocer su valor. Concluyo el episodio aquí, no sin antes hacer las recomendaciones oportunas de cada episodio. La muerte es un tema complejo, pero también uno de los más recurrentes en el arte y la literatura. En cuanto a la canción, habría 1000 por elegir, pero personalmente me quedo con After the Storm, del grupo británico Mumford & Sons. Creo que tanto la música como la letra evocan una inevitable reflexión sobre la muerte y por tanto quiero mencionarles en el episodio de hoy. En relación a la película, esta vez os recomiendo una serie que podéis encontrar en Netflix. Se llama Afterlife, dirigida y protagonizada por el cómico Ricky Gervais. Técnicamente es una comedia, pero la manera en la que se lidia con la muerte, el tema principal de la trama, es magnífica e incluso dramática. Es el claro ejemplo de la principal idea del episodio de hoy. Tratar la muerte es tratar la vida. Y por eso, a día de hoy, se hace más necesario que nunca hablar de la muerte. El libro que recomiendo es un clásico entre los clásicos, que además no podría estar, por desgracia, en más actualidad. Se trata de ¿Por quién doblan las campanas?, del novelista americano Ernest Hemingway, publicada en 1940. El escrito está totalmente influenciado por su experiencia en la Guerra Civil Española, donde luchó contra los fascistas en el bando republicano. Curiosamente, el título de la obra proviene de un poema escrito por John Donne en 1624, en el que se incide en la idea con la que iniciábamos el episodio de hoy. Una de las cosas que nos une como seres humanos es nuestra finitud, es la muerte. Por eso el poeta afirma: la muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad, y por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Siempre que he leído este poema, me ha venido a la cabeza la iconografía de los cuadros de ese mismo siglo, el siglo XVII, que aluden a lo que se conoce como memento mori. Esta locución latina se podría traducir como recuerda que vas a morir o recuerda que eres finito. Es por eso que la imagen del episodio de hoy es un ejemplo de este tipo de iconografía. Se trata de un cuadro del pintor holandés Harmen Stenvik titulada Vanidades. La presencia de la calavera encima de la mesa es una alusión a ese memento mori. Recuerda que vas a morir, que eres finito. En el siglo XVI y XVII,
Esta idea de la finitud humana fue muy recurrente, especialmente en la pintura, pero no solo. Podemos citar uno de los más bellos ejemplos de memento mori en nuestra literatura, las conocidas Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, con su magnífico inicio. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. De hecho, en las tumbas se colocaba esa frase memento mori para que los vivos que fueran a visitar a los muertos lo recordasen. Da igual quién seas, da igual tu ego, tus propiedades, tu familia, todo da igual. Tarde o temprano morirás y en la muerte no hay nadie por encima de nadie. Creo que esa idea es precisamente la que está detrás de la famosa frase de Juego de Tronos que da título al episodio de hoy, Valar Morghulis, que en Alto Valirio significa todos los seres humanos deben morir. Sinceramente, creo que en una sociedad como la nuestra, en la que cada vez se busca vivir más y más rápido, teniendo millones de experiencias y de hacer mil cosas, explotando de mala manera el famoso carpe diem, recordar nuestra humilde finitud no nos viene nada mal. Frente al egocentrismo preponderante con el que convivimos, expuesto en las redes sociales, y la desconexión con el resto de la humanidad para buscar el fin propio, yo, como los hombres sin rostro en la canción de Hielo y Fuego, entono el Valar Morghulis. Soy el que señala la campana y como John Donne te recuerda, esa campana que repica, repica también por ti. Memento mori, homines, pues nadie escapa de las parcas. Por eso creo que en vez de eludir la muerte, debemos afrontarla, reflexivamente, colectivamente. Así que tú, ¿qué opinas? ¿Te atreves a mirar a los ojos a la que siempre triunfa? ¿Al óbito? Esperaré con impaciencia vuestras reflexiones. Mientras tanto, estaré preparando el tema para el próximo episodio.